tardes, Arratsaldeon. Os damos la bienvenida a esta tercera charla del ciclo Más allá de los muros, el sistema penitenciario en el siglo XXI. Hoy vamos a conocer una experiencia práctica que ha tenido lugar en el Centro Penitenciario de Pamplona, unos talleres multidisciplinares, Espacio Cero, y vienen a contarnos cómo ha sido esa experiencia las monitoras de los talleres. Bueno, ahora mismo estamos esperando a que llegue la tercera, Ana, pero mientras tanto vamos a ir empezando porque si no, pues se va a hacer tarde. Entonces empiezo por presentaros a Marisa y a Leidis, que están aquí con nosotras. Leidis Caravante dice que para ella la danza es su forma de vida, su día a día. Comenzó bailando ballet cuando tan solo tenía 4 años y desde entonces ha pasado por diferentes etapas explorando diversos estilos, entre otros danza moderna, salsa, hip hop, contemporáneo y afro. Pero desde hace ya unos años está más centrada en un género musical que se llama dancehall, que nació en Jamaica durante la década de los 70, porque dice que le permite transmitir con más facilidad su personalidad y sus emociones, desde la felicidad y alegría hasta la tristeza y el dolor. Ella es la tutora o la monitora del taller de danza urbana. Marisa Serrano ha trabajado desde 1993 en distintas compañías de teatro navarras. En 2005 fundó junto a Juan Lobato la compañía Ditirambo Teatro. Ha participado también en algunos cortometrajes y desde 1993 imparte talleres de iniciación a las técnicas teatrales en la Escuela Navarra de Teatro y en distintas localidades. Y también fue coorganizadora del Maratón de Cuentos en la Biblioteca de Barañáin con el programa Nos Movemos por África. Y en 2016 formó parte del equipo de Crecer con Arte, las artes escénicas en la inclusión social, también en Barañáin. Ana, que va a llegar ahora, ¿no? Está llegando. Ana Sánchez es la responsable del espacio creativo Traza. Desde pequeña se recuerda jugando debajo de las mesas con telas y luces, creando escenografías para la imaginación. Se formó en la Escuela de Artes y en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. Ahí llega. Y comenzó a trabajar el cuerpo y la voz en varios cursos de interpretación teatral. Estudió arte terapia y educación artística para la inclusión social en la Facultad de Educación de la Complutense y la Autónoma. Su línea de trabajo como arteterapeuta y educadora es la atención a las personas integral, acogiendo las emociones y fomentando las capacidades de la persona, porque dice que cada ser humano es auténtico y tiene su propia forma única de crear. Y bueno, en esta mesa falta el cuarto monitor, que es John Kell, que no podía estar en Pamplona, pero sí que ha grabado un vídeo con su intervención y luego nos lo pondrán. John Kell es profesor y rapero, ha participado en diferentes proyectos educativos de creatividad artística multidisciplinar, como Crecer con Arte, como Marisa, y también con Marisa, creo, Inspiratu. Un proyecto de innovación educativa a través del arte multidisciplinar que se realizó en distintos institutos de formación profesional. Y nada, yo os cedo la palabra. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir y por querer compartir una experiencia que desde luego para nosotras y para John ha sido pues de las experiencias más gratificantes que una persona puede tener en su profesión. Este taller, el origen, fue un acuerdo al que llegó Gobierno de Navarra, Cultura en concreto, con bibliotecas, para dar talleres de formación artística en el centro penitenciario. Y es importante aquí la palabra formación, es decir, se trataba de que fueran talleres culturales, pero que tuvieran ese componente de formación en el que tanto los internos como las internas pudiesen recibir herramientas en diferentes experiencias artísticas. Nosotras partimos de que a través de este proyecto se buscaba ofrecer
a estas expresiones artísticas dentro de un espacio de ocio y de divertimento, ¿no? Y cuyo objetivo sería expresar, canalizar e integrar a través del arte sus procesos personales y emocionales. Que el arte, en cualquiera de sus expresiones artísticas, teatro, música, pintura, cine, escultura, permite que cualquier persona pueda expresar lo que siente, lo que piensa, lo que anhela, y volcar, tanto en el proceso como en un posible resultado, su estado emocional. La expresión artística invita a sí mismo a pensar, a cuestionar, a reinterpretarse, es decir, a iniciar un proceso de crecimiento personal, dado que posibilita el desarrollo intelectual, aumenta la creatividad, el espíritu crítico, clarifica los valores, las actitudes, las creencias, el desarrollo de la afectividad, la autoestima, la capacidad de empatía, de asumir responsabilidades y el desarrollo social, esa capacidad de poder participar en grupo, ¿no? Y luego ese trabajo también en equipo, en igualdad de condiciones. Planteamos un trabajo y una metodología basada en el proceso. No nos importaba tanto qué resultado podía tener el proyecto como ese proceso individual y grupal que se podía dar en cada una de las actividades artísticas que estábamos trabajando con ellas y con ellos, ¿no? Se apuntaban cada uno y cada una a la disciplina que querían. Es importante también resaltar que conseguimos que se pudiesen mezclar tanto los módulos como los géneros, es decir, pocas actividades que se hacen en el centro penitenciario mezclan tanto a los internos de los módulos como a los géneros. Y bueno, nosotros se nos permitió y la verdad es que ha sido en ese sentido una experiencia muy chula, porque entre ellos tampoco se tienen por qué conocer. El centro penitenciario es como una ciudad dentro de la ciudad, entonces había que presentarse el primer día de clase porque no se conocían algunos, ¿no? Y una de las cosas que también decidimos fue que no hubiese ningún tipo de puntos o de prebendas si hacían el taller. Lo que nos interesaba era que la persona que se inscribiese en cualquiera de las disciplinas artísticas lo hiciese porque quería, no porque iba a obtener ninguna, pues yo qué sé, pues puntos para poder tener, bueno, pues mejoras, ¿no? Un más vis a vis o lo que sea. Entonces, yo creo que eso fue algo importante, el haber decidido eso, porque quien estaba realmente quería estar y entonces participaba de una manera mucho más activa y más comprometida con la actividad. También nos parecía importante no saber qué delito habían cometido. No queríamos saber, para no dejarnos llevar ni por prejuicios, ni tampoco que eso pudiese en el aula crear un problema a la hora de trabajar determinadas cosas, ¿no? A veces cuando sabes, bueno, pues te cortas un poco a la hora de plantear temas y en este caso el no saber fue importante. Los 4 talleres los realizábamos a la vez en distintas aulas. El proceso de cada taller fue independiente, pero lo que sí que teníamos claro es que queríamos trabajar con una única unidad temática. Esta unidad fue Espacio Cero, que nos pareció importante crear diferentes espacios y partir de cero, jugar, luego lo explico mejor, pero jugar con eso. Y entonces cada disciplina estaba en un aula independientemente de las demás, aunque la unidad la trabajábamos las 4 disciplinas a la vez. Y de lo que se trataba era de jugar en red. Cosas que podían salir en la disciplina de teatro o en la de danza o en rap o en artes plásticas, nosotros nos las contábamos de manera que las introducíamos también en las otras disciplinas. Con lo cual se fue creando una historia muy chula
en red, ¿no? Que era lo que queríamos. La unidad temática, como digo, fue el concepto espacio cero. Como espacio potencial jugamos con el vacío, con lo vacío y lo lleno, con el punto de partida y el punto final, con lo posible y lo imposible, y la forma redonda del cero. En las primeras sesiones sí que es cierto que lo que trabajas es el grupo, trabajas la desinhibición, trabajas más ese tipo de cosas, pero luego cada uno empezó a introducir en su disciplina esta unidad temática. Eso propició que creásemos diferentes espacios, es decir, en este caso 4 espacios cero, que luego los unimos, esos 4, creando otro espacio cero que surgió y terminó encima del escenario, ¿no? Porque terminamos con una muestra con todo el trabajo de las 4 disciplinas. Fueron 29 sesiones de 2 horas y repito que era muy importante, y el crecimiento que hemos tenido los 4 monitores probablemente haya sido de los mejores que hayamos tenido en nuestra profesión. Y ahora empieza Ana. Hola. Bueno, buenas tardes. Yo también agradecer este espacio maravilloso. La propuesta de bibliotecas de poder abrir un espacio así dentro de otro espacio, dentro de otro espacio. Como dice Marisa, trabajamos mucho con este concepto. Y gracias también a mis compañeras y a mi compañero, que le tenemos un poco más lejos, porque como dice Marisa, ha sido un gran trabajo en equipo. Hoy vamos a recoger las cajas, ¿verdad? Y nos encontrábamos por allí con ellos. Y bueno, era un gusto encontrarnos también, ¿no? Ha sido todo un proceso humano súper enriquecedor. Gracias aquí también para escucharnos y compartirlo. Como comenta Marisa, yo me encargué de las artes plásticas. El espacio también para mí como artista siempre ha sido un concepto que me ha interesado mucho. Entonces, bueno, pues nos estuvo acompañando, como dice Marisa también, la idea era acercarles distintas técnicas que de alguna manera les sirviera también para expresarse, para contar, para comunicar, ¿no? Y para relacionarse entre ellos y encontrarse, generar nuevos lazos. Entonces, las tenemos aquí, algunas de ellas. Hay bastantes más. Hicimos como 25, casi 30 cajas que luego estuvieron en el escenario, y como las podéis ver, cada una son con un color, una forma, una vida, porque fueron nuestras compañeras durante muchos talleres. Entonces, ¿cuál fue el camino, digamos, formativo? Fue ir acercándoles distintas técnicas artísticas, pero siempre abriéndoles la posibilidad de que esa técnica les permitiera expresar desde ellos, desde ellas, ¿no? Entonces, algunas de las técnicas que recorrimos fueron desde la pintura de pincel. Hicimos piezas de arcilla y plastilina, que algunas están dentro de las cajas. Luego, si os apetece investigarlas, las podéis tocar también. Hicimos diseño de tipografía, de letras. Hicimos frottage, que es una técnica bueno, que viene de los movimientos del siglo XX, ¿no? Donde coges texturas del lugar también, trabajando con el espacio, con el contexto. Que era muy interesante porque las propias aulas del taller eran bastante sencillas, ¿no? Muy vacías, con muy poco material, ¿no? Entonces ya solo el hecho de que el material plástico y nuestros cuerpos entraran ahí, ¿no? Nuestras voces, nuestros sonidos. Pero también para mí, como artista, como arteterapeuta, ¿no? Que como cada material entraba ahí y de repente, pues no sé si habéis tocado alguna vez unas ceras Manley, pero aparecía un material que hacía un montón de años que no olían o que no tocaban, y de repente pues todo esto generaba toda una vivencia, ¿no? Muy interesante. O sea, cada taller yo iba metiendo un material distinto, ¿no? Y todo lo que pasaba con todo esto. Entonces yo les iba enseñando cómo ese material, qué posibilidades les daba, pero la idea era que ellos, que ellas los usaran como quisieran para ir explorándolos y conociéndolos, ¿no? El frottage fue muy interesante porque fueron las texturas de las paredes, de las, pues de la cámara que estaba allí, ¿no? De todo lo que nos estaba rodeando en ese momento, ¿no? Y cómo eso también permitía, de alguna manera, que yo creo que es uno de los potenciales de este proyecto, que las artes nos permiten contar sin palabras, ¿no? Entonces,
bueno, pues todo eso hacía metáfora, ¿no?, de lo que a veces no podemos contar por otras vías y permitía, ¿no? Entonces, bueno, ojalá de las cajas que veis aquí ahora algo llegue de esto. No sé si llegáis a leer palabras, pero nos acompañaron estas palabras que luego también aparecieron en el cuerpo, en la danza, en las artes plásticas, en el rap. Pues aparece ilusión, familia, la palabra amor aparece en distintas cajas. En aquella de allá aparece la palabra protección, bueno, libertad, justicia, salida, ¿no? Distintas palabras, familia que apareció en varias de ellas, palabras que bueno, aparecían en la caja, que hicimos las tipografías y que fueron también habitando la caja, porque lo que hicimos fue primero trabajaron dentro de la caja y luego fueron trabajando el exterior de la caja, ¿no? O sea, fuimos poco a poco, sesión a sesión, como dándole vida a estas cajas. Y de alguna manera, como dice Marisa, no entrábamos en estas historias de vida o qué te trae hasta aquí, sino que partiendo de ese cero, de ese punto de partida, ¿qué quieres contar tú ahora, no? Sea real o no real, o cuál es tu deseo, ¿no? Entonces, bueno, solo pues la palabra ilusión, cómo está escrita, cómo fue habitando la caja, por dentro, por fuera, no entrábamos en esa historia de vida, pero sí servía de alguna manera, y ellas nos lo decían, ¿no?, para sentirse libres dentro de un espacio paradójicamente de no libertad, ¿no? Pero cómo el arte pues permite esto, ¿no? Yo creo que es una de las grandes maravillas. Y bueno, fuimos recorriendo, ¿no?, distintas técnicas que nos llevaron, como dice Marisa, al final a trabajar en equipo, y como estas palabras luego también ya las llevamos al teatro, ¿no? Hicimos collage también, aparecían las revistas, bueno, muy interesante sobre todo cómo ellos se hacían con el material, ¿no?, artístico para hacerlo suyo. O sea, al que le gustaba la naturaleza o añoraba la naturaleza, pues trabajó mucho, ¿no? Me acuerdo una de las mujeres en esa caja, cómo añoraba su tierra, ¿no?, y cómo todas estas fotografías de la naturaleza que puso en su caja también le servían para conectarse con su parte más viva, ¿no?, más sentida, ¿no?, digamos de alguna manera, más allá de lo que igual son ahí, ¿no?, que son un nombre o un número, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco la idea de ir trabajando con las cajas. Siempre planteamos, ¿no?, que no se trata de hacer algo bonito, no se trata de hacer algo bello, no se trata de hacer algo correcto. Si bien las artes plásticas a veces nos llevan mucho a esto, a no sé dibujar, no sé pintar, pues bueno, yo siempre la idea en los talleres es vayamos más allá de esto y exploremos, ¿no? Juguemos, probemos, manchémonos. El día de la arcilla fue muy interesante porque de repente todos manchados, pero no había para limpiarse. Bueno, todo lo que sucede con toda la experiencia artística, ¿no? Así que, bueno, este era un poquito el recorrido que hicimos de las artes plásticas y cómo esto luego pasó a formar parte, que luego ya lo contaremos, incluso se verá en las imágenes, pasó a formar parte de algo que fue una especie de escenografía, ¿no? Y que estas cajas también las fueron llevando al cuerpo, ¿no? Luego ya las probamos también como dónde colocaría esta caja, dónde coloco mi ilusión, cómo pesa, qué textura tiene, ¿no? Las llevamos un poco a esa dimensión un poco más performativa que luego nos sirvió para llevarla al cuerpo. Y bueno, esta es un poquito la experiencia de las artes plásticas que luego la llevamos al cuerpo. Bueno, ahora vamos a escuchar el rap que surgió a partir de ese espacio cero y después escucharemos a John Kell, el profesor de rap. Yo soy agua, aunque tú pongas el jarrón, yo me adapto a cualquier situación. Mi filosofía guía y hoy derrame mi pasión. Te serena, te da vida y te transforma el corazón. Oh. Si fuera agua inundaría los desiertos para saciar vidas que hoy corren peligro, por supuesto. Mermaría tempestades, complacería ciertos huertos, calmaría con gotitas los pesares que padecen nuestros cuerpos. Si fuera agua surgiría como un charco para ver flotar papeles, barcos altos salpicando. Llevaría a tierra aquellos navegantes que valientes se lanzaron cual errantes a la suerte.
Si fuera agua, surfearía sobre la sonrisa, regaría corazones, correría sobre brisas. Si fuera agua, escamparía las pobrezas, llovería sueños, metas, evaporaría las tristezas. Si fuera agua, si no, tan solo agua, fuera la circulación cual corazón bombeando sangre a este planeta. Y es que si fuera agua no me agotaría nunca y fuera quien recuperase la salud de mi tierra. Yo soy agua, aunque tú pongas el jarrón, yo me adapto a cualquier situación. Mi filosofía guía y hoy derrame mi pasión. Te serena, te da vida y te transforma el corazón. Oh. Si yo soy calle, callejón, y esto que te canto ya es mi cruda situación. Pero menos mal que hoy día yo soy agua y puedo transformarme, ya nada va a pararme. Yo solo voy pa'lante, sutil pero con fuerza, y caminando con destreza entre naturaleza, mirando su belleza, mirando su belleza. Pero no te confundas, hay llanas y profundas, tranquilas y revueltas, es mi naturaleza. Tranquilo voy con fuerza, soy suave pero duro, como hierro en herradura. Zumbo lírica, simétrica, explícita, auténtica, capaces de ponerte a ti lunática, frenética, lunático, frenético, maniático, hermético, magnético. Las rimas que te matan o te dejan parapléjico. De sólido a gas yo me transformo, el rap corre por mis venas, yo con eso me conformo. Y aunque tenga muchas penas y me ate mis cadenas, a tu lado nena, vivir pa' mí vale la pena. Como el río busca el mar, así yo te buscaré, para ser un solo ser y a tu lado envejecer. Oh, nena, vivir contigo es un placer. Vivir contigo es un placer. Haciendo un recorrido por toda mi vida, me doy cuenta que yo sigo aunque no encuentre una salida. Yo sigo tranquila y me amoldo día a día como el agua pura y fría que serena mi filosofía. Soy dueña de mi destino, mi corriente y mi fuerza es como la de un río. Cada paso, cada golpe es parte del camino, con coraje y con valor luchando por los míos. Si yo soy agua, aunque tú pongas el jarrón, yo me adapto a cualquier situación. Mi filosofía guía y hoy derrame mi pasión. Te serena, te da vida y te transforma el corazón. Hola, muy buenas. Bueno, yo soy John Kell. Este año he estado impartiendo las clases de rap ahí en el Centro Penitenciario de Pamplona, junto a mis maravillosas compañeras. Bueno, este vídeo, pues como ahora mismo estoy viviendo en Madrid, os lo envío para, de no poder hacerlo en streaming, pues que lo podáis por lo menos ver y saber un poquito más acerca de la actividad concreta de rap. Bueno, lo primero es decir que este evento, al ser este taller, este movimiento, este proyecto, al ser la primera vez que se hace, ¿no? Pues al ser un poco piloto en este ámbito un poco más artístico, ¿no? Y diseñarlo entre nosotros y entre nosotras, pues la verdad que le hemos puesto bastante ilusión. Tanto individualmente, cada uno en su taller, como grupalmente, partiendo de que somos un equipo que nos entendemos muy bien y bueno, pues con ilusión de que saliese bien, que bueno, al final la verdad que la respuesta ha sido muy buena, ahora os contaré un poquillo todo, pero para que sepáis simplemente que estamos muy contentas del trabajo que se ha hecho, de cómo se ha recibido y de los propios alumnos, ¿no? De los reclusos que han recibido las clases y que han podido compartir con nosotros estos momentos. Lo primero, bueno, pues mi taller es el rap. El rap ya sabemos que es un arte urbano, ¿no? Que nace por la necesidad de querer reclamar, de poder las quejas, de poder exigir, de poder, bueno, sí, reclamar un poco los derechos, ¿no? Y la verdad que, claro, pues en este ámbito también es pues un ámbito artístico que tiene muy buena recogida, ¿no? Por parte de las personas que están pues dentro del centro penitenciario, ¿no? Todo el mundo tiene muchas cosas que decir en la vida, pero pues estas personas también tienen mucho que contar y sobre todo porque, digamos, pensando un poco en una finalidad de un proceso en la vida en el cual uno se da cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es un arte que viene, como hemos hablado, del arte urbano sobre todo, que nace de ahí, pero que te da la posibilidad de poder expresar, de poder tener recursos para decir lo que sientes, como
cómo has vivido, ¿no? Tus experiencias, hacia dónde quieres ir y sobre todo en el camino un poco lo que se ha aprendido, ¿no? Entonces es una manera de poder darle voz a todos estos pensamientos y encima mezclándolos con la música, ¿no? Que te pone una tesitura que, bueno, la música siempre ha estado dentro de todos, está dentro de todas las personas y pues es juntar un poco estas dos ramas para crear algo potente, ¿no? Entonces, pues bueno, acerca del rap y decir que, como hemos hablado en este lugar, ¿no? En el centro penitenciario, y un poco como viene, un poco también es un arte que viene de la calle, pues que muchos de los reclusos ya escribían, ya eran raperos, estamos en un entorno que de primeras pues ya es conocido, ¿no? Y que varias personas ya lo han hecho anteriormente. Por eso desde el momento uno, pues claro, tú entras ahí como un poco profesor de rap, ¿no? Como el que guía, más que profesor, al final es una persona que está guiando, porque ya muchos de ellos y muchas de ellas escribían. Pues claro, es ese primer contacto de, a ver, este chico, si cuánto rapea, si rapea bien, si no, tal, no sé cuántos. Claro, ese primer momento, para mí también personalmente, ¿no? De encontrarte en ese espacio que al final no has entrado nunca, solo se hablas, ¿no? Tienes ahí ideas y tal. Pero claro, de repente estás ahí dentro, ya les ves las caras, entras al socio cultural, que es donde hacíamos, al espacio donde se iba a hacer el taller, y de repente te encuentras pues, delante de varias personas con ganas, pero que en primer momento no, pues que te choca ahí, pero la verdad que, bueno, ¿cómo quería eso? Pues a lo que iba a ir, que me estoy liando un poco, a lo que iba a ir es de que al final son personas de que tenían un poco en clase gente que ya había escrito, gente que ya había hecho rap antes, gente que era la primera vez, gente que se moría de vergüenza por el tema de cantar, pero que querían probar a ver cómo era, pero bueno, que de primera sí que recibí bastante acogida por parte de las personas que vinieron, ¿no? Al taller. En principio, las clases, como había diferentes niveles y había gente que ya tenía mucha más soltura a la hora de escribir, ya conocía un poco el tema de las rimas, las métricas, etcétera, y luego también había gente que era la primera vez que hacía contacto incluso con la música, pues digamos que desde un primer momento he querido con las clases buscar el hecho de que de primeras todos pudiesen ser capaces de plasmar en un papel sus pensamientos y lo que querían expresar, ¿no? Entonces, las clases principalmente se basaban en... la clase comenzaba con un tipo de actividad o dinámica, un poco pues para despertar, ¿no? Cada uno viene de su película, de su cosa, y entonces como para poder despertar un poquito, para darle un poco de agilidad a la mente, etcétera. Entonces con unas pequeñas dinámicas, también de cohesión un poco grupal, porque al principio, claro, no se conocen entre ellos, algunos sí, otros no, también es mixto, hay chicas y chicos, entonces, pues bueno, pues para romper un poco todo este momento un poco, ¿no? Primario, un poco estos primeros nervios y estas primeras cosillas que hay, hacíamos unas dinámicas y luego ya yo cada día llevaba un tema, desglosábamos ese tema entre todas las personas que había, ¿no? Pues analizando en la pizarra, ¿esto qué quiere decir? Libertad, pero ¿la libertad qué es? ¿Una persona que es completamente libre de verdad, tal? ¿Existe de verdad eso? Ibas desglosando un poco cada tema, cada cuestión, y lo íbamos plasmando en una pizarra a la vista de todos y se hacía en conjunto, se desglosaba, pues yo creo que es esto, tal, alguien opinaba de una forma, otra persona opinaba de otra forma, siempre poniendo en duda, ¿no? Mi papel también era un poco el de recogedor, el que aunaba un poco todos los pensamientos, pero luego también ponía en duda, ¿no? Pero eso, ¿por qué crees que es así? Esto tal, entonces, pues bueno, entre todos se generaba un debate bastante interesante. Y bueno, ya una vez con todas las piezas del Tetris de ese tema desglosado en una pizarra, entre todos generábamos un estribillo, ¿no? Que pudiésemos cantar todos. Porque lo primero, bueno, yo en la primera clase mi objetivo era que todo el mundo cantase por lo menos algo. Entonces, claro, un estribillo siempre ayuda a la gente que tiene un poco de vergüenza, etcétera. Y entonces se generaba el estribillo, lo creábamos entre todos y todas, y luego ya pues les dejaba a cada persona libre, les dejaba un rato, con una base que elegíamos también previamente. Yo siempre me llevaba diferentes bases para ver con ese tema, a ver cuál les encajaba más y tal. Muchas veces directamente yo ponía una base también así, venga, hoy vamos a hacer con esta base también, porque hay diferentes estilos y temas, bueno, eso os lo comentaré luego. Pero bueno, eso, cada uno se ponía a escribir su cacho, algunos pues necesitaban un poco más ayuda, con ciertas personas pues dedicaba un poco más tiempo, había personas que ya iban muy de por libre, pero generalmente todos y todas acababan escribiendo algo, y entonces al final de la clase pues ya nos poníamos en un círculo
Y cantábamos el estribillo y luego pues el cacho de una persona. El estribillo y cacho de otra persona. El estribillo y cacho de otra persona. Entonces se generaba una energía súper guay. Yo había días que por mi otro trabajo llegaba muy cansado y es algo que les dije desde el primer día. O sea, muchas veces me iba con más energía que con la que entraba. Que eso es algo súper positivo y es que se notaba, ¿no? Un poco en general. Luego en las clases, pues al final, hablando concretamente un poco más del tema del rap, pues se trataban diferentes estilos, diferentes rimas, formas de hacer las métricas, ¿no? Cada uno a la que le encajase un poco mejor. Los estilos, tanto a la hora de rapear como los estilos musicalmente, ¿no? Pues hacer un poco más en un rap más que es de bombo y caja, así como un poco más a lo clásico, de hacer coger bases que tengan, un carácter un poco más tonal, para la gente que le gusta hacer un poco más, que sea un poco más cantado, que pueda tener, ¿no? Esa libertad de poder hacer pues las melodías que quisiese. Pues la verdad que, bueno, pues en principio las clases en un primer, mapa, tejiendo esta primera tela, eran un poco así, con una dinámica inicial, luego entre todos generábamos un debate, desglosábamos un tema y luego ya pues cada uno impartía, hacía sus cachos. Entonces la verdad que muy bien, estoy súper contento, o sea, la gente... Al final te agradecía muchísimo, había días que por lo que sea, por A o por B, no se podían hacer las clases o porque tenían tal, y es que luego te decían, joder, pues es que al final para mí esta actividad me supone el cambio, ¿no? De aires, salirme de lo que estoy acostumbrado y de repente encontrarme en un espacio donde poder sentirme libre para hacer y para decir lo que pienso, ¿no? Que desde el primer momento eso sí que es verdad que hice mucho hincapié en que el rap es un arte urbano que se creó para poder expresar las cosas y que yo quería generar un espacio donde cada uno se pudiese sentir completamente libre de expresar sus gustos, sus opiniones y sin sentirse juzgado ni juzgada. Entonces, en eso puse mucha energía, en que nadie vacilase en ese aspecto, alguien, ¿no? O sea, por su opinión y tal, generar un espacio que sea sano y que todo el mundo se pueda sentir cómodo. Entonces, pues al cabo de los meses, pues ya pudimos ir generando temas un poco más concretos. Una vez que la gente ya empezó a desarrollar esa soltura a la hora de escribir, se gustaban a ellos mismos más a la hora de cantar y todo, pues ya se fuimos, centrándonos en canciones concretas, que ahora mismo, pues ahí tenéis, por ejemplo, la de Agua, que la podéis escuchar después, me imagino. Sí que es verdad que al ser la primera vez que se hace este taller, la primera vez que nos hemos juntado este equipo para generar este proyecto, también hemos aprendido, también hemos hecho nuestro propio feedback para ver cómo se pueden aprovechar más el tiempo, los espacios, las personas y en general un poco todo, porque también es un lugar donde no hemos trabajado antes, yo por lo menos, y nos hemos quedado con ganas de más, joder, nos ha faltado tiempo de decir, ostras, podríamos haber grabado también esto, podríamos haber hecho esto un poquito antes para luego poder generar esto y tal. Pero bueno, que al final el resultado material lo podéis ver, el resultado sentimental es algo que nos llevamos nosotros y tanto nosotros como los reclusos y las reclusas que han participado. En la misma presentación final, cuando estábamos presentando este proyecto delante de toda la prisión, hubo incluso personas que se animaron a ponerse delante del escenario con el micrófono y decirle a todo el mundo que se viniese, que se apuntase, que era increíble, que te cambiaba, tal, que no sé cuántos, ta. Entonces, claro, pues para nosotros y para nosotras que estábamos viviendo eso y que habíamos puesto nuestro granito y nuestra ilusión en eso, pues imagínate, ¿no? La verdad que fue increíble. Entonces, pues eso, en principio yo creo que no me dejo nada. Luego también, pues bueno, la parte muy importante que se genera mucho compañerismo entre las personas que acuden, ¿no? Quizás nos habría faltado tiempo para poder juntar más las diferentes disciplinas y poder hacer algo en conjunto más, que la gente pudiese, ¿no? Trabajar de una forma más engranada entre todos, pero el feedback es buenísimo, la gente se fue muy contenta y bueno, y que también les hicimos darle un poco al coco, sacar las cosas y que en lo que fue en nuestra mano, pues al final les ayudamos. Y nosotros también nos llevamos mucho de toda la experiencia y de ellos y de ellas también. Así que eso, muchas gracias y espero que os haya gustado. Saludos. Bueno, pues después de escuchar a mi compañero John, ahora voy yo. Yo soy Ladies y yo daba la disciplina de danza urbana. Y bueno,
bueno, doy gracias primero a mis compañeras porque han sido grandes compañeras durante este proceso, donde he podido aprender tanto de ellas como de ellos y, bueno, mío también, claramente profesionalmente hablando y personalmente. Y nada, bueno, pues contaros un poquito de qué iba. Hacíamos sobre todo, bueno, yo al ver que había tanta diversidad, sobre todo en el aula, pues intenté empezar y enseñar pues diferentes estilos, desde reggaetón, un día bachata, otro día salsa, pedían mucho dembow también, entonces el dembow fue lo que despegó a todos también, afro, ¿no? Música también africana y demás. Y al final lo que creó tantos estilos de baile, ¿no? Que al final es cultura, creó también una unión cultural muy diversa dentro del aula. Eso hizo que hace más pues estuvieran trabajando y hicieran el proceso todos juntos en equipo, que se creó una energía increíble, un compañerismo increíble también entre ellos, un respeto también y eso. Pues luego también, además de juntar, pensando que es una formación, además de juntar lo que es la técnica de la danza, ¿no? Con la música, sobre todo pues trabajábamos lo que era la empatía con el otro compañero cuando, por ejemplo, nos frustramos, no nos sale un paso, sobre todo con el baile, ¿no? Que tenemos tantos prejuicios de, ay, se me ve bien, se me ve mal, el otro compañero que dirá, joder, que no disfruto, ¿no? Tal, o este estilo no me llama. Al final, con ese tipo de herramientas que no solo eran técnicas, sino que se hacían en el aula, como por ejemplo eso, lo de compañerismo, el trabajo en equipo, el no me sale, pues lo intento, el ayudar al otro, pues se creaba de tal manera que al final sí que en el proceso se notaba muchísimo y sobre todo al final. También eso hacía y se veía que ellos pedían mucho el tema de concentración para aprender una coreografía, o joder, que tenemos una hora, ladies, venga, que nos tenemos que aprender el baile, que no sé qué, que nos queda poco para el final. O sea, esa preocupación y esas ganas y ese ánimo, al final a mí también me hacía tener más ganas, ¿no? Y ver que ellos disfrutaban de la actividad. Me acuerdo alguna vez que me decían que igual en Navidades que había pues festivo, que nosotros pensábamos en el festivo pensando que igual les venía mejor y total que nos decían festivo de qué, si nosotros queremos bailar o queremos estar en teatro, queremos estar haciendo artes plásticas. Y me dijeron que estaban ensayando dentro de los módulos, se juntaban entre ellos para ensayar la coreografía. Y después de Navidad, cuando me dijeron, ¡buah, lo hemos ensayado!, no sé qué, a mí me hizo tal ilusión, ¿no? Porque ya no es solo el hecho de aprender una coreografía, ¿no? El hecho de decir al compañero de al lado, de venga, vamos a ensayar, ¿no? Vamos a hacer, vamos a tal. Luego también, quitando eso, lo de que es tema formación, ¿no? Quitando esa parte, luego ellos también entraban mucho con la intención de soltar todo lo que llevaban dentro. Me pedían mucho ejercicio, muchísimo al principio, ¿no? Por eso los calentamientos, que yo acababa muerta, eran de pues abajo, saltar, no sé qué, porque al final sí que pedían, ¿no? Ese movimiento, ¿no? Esa energía que tenían que soltar. Y luego, por ejemplo, para mí sí que me quitó muchísimos prejuicios estar con ellos. Me enseñaron muchísimo en ese aspecto porque socialmente, ¿no? Pues tenemos todos unas etiquetas, unos prejuicios y tal, que al final sí que influyen, por mucho que estudiemos o tengamos unos valores, ¿no? Al final todos tenemos como nuestra cosilla, ¿no? Que nos cuesta luego relacionarnos y demás. Pues con ellos la verdad que me quité muchísimas etiquetas, muchas barreras, aprendí muchísimo y fue la verdad que increíble. Luego me sorprendió también mucha gente que igual no te imaginas que va a bailar, ¿no? que los ves igual quietos o están mirando o igual se ponen al final de la sala, ¿no? Y en varias clases, sobre todo al final del proceso que nos juntamos, hicimos como un espacio libre, ¿no?
en vez de tanta técnica, tanta coreografía, ¿no? Pues hacer un freestyle, ¿no? Lo que se llama en danza, que es hacer lo que te dé la gana, sintiendo, bailando y soltando lo que lleves dentro, como si bailas otro estilo de baile con otro tipo de música, no pasa nada. Entonces, cuando creamos ese espacio con diferentes personas que habían estado en diferentes disciplinas, se creó una energía increíble, porque para entrar en un círculo con tanta gente que te aplaude hay que quitarse las vergüenzas, las cosas como son. Pero al final se creó tal la energía con las diferentes disciplinas y los compañeros, que se metían al centro, bailaban, personas que igual tenían, o sea, personas más mayores, personas más jóvenes, o sea, era como fuera todo, y vamos a disfrutar y vamos a sacar lo que tenemos dentro, que todos bailamos, al final todos bailamos, nos gusta la música, ¿no? Y es una manera de conectar sobre todo con los de alrededor, ¿no? Para pasarlo bien, para el placer, para la diversión, para cuando estás triste, cuando estás cansado, cuando estás abarrotado de cosas, ¿no? Es una manera de salir, de quitar cosas aquí de encima. Luego, ¿qué más? A ver. Bueno, y eso. Luego, sobre todo, también el normalizar situaciones, ¿no? Pues dentro de la cárcel, al final, como ha dicho mi compañera Marisa, nuestro proyecto había sido un boom porque era una mezcla de hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, al final, el baile pues conlleva pues llevar pues ropa para que si tienes calor, pues tirantes, ¿no? Ropa más ajustada, ropa cómoda. Y claro, sí que en un aula, ¿no? Y estando con el perfil de personas que estábamos, pues sí que esa normalidad que igual nosotros en el día a día pues no la tenemos tan en cuenta, ¿no? Pues igual dentro de una sala, sobre todo el tema del cuerpo, ¿no? Y el tema de la distancia, el tocarnos y demás, pues sí que se tuvo que trabajar, ¿no? Pues para normalizar ciertas situaciones. No pasa nada si me agacho y se me marca el culo. No pasa nada, ¿no? Esas cosas, para que luego el proceso pues fuera en otra dirección, ¿no? Pues, y entonces eso sí que se notaba sobre todo en las clases, ¿no? Que al final ya no solo era por otra intención, sino que venían a bailar, a disfrutar, a aprender, a estar con los compañeros, y se creaba una energía increíble. Así que la verdad que ha sido una experiencia increíble para mí, tanto personal como profesionalmente. Y tengo muchas ganas de este año, así que a ver qué tal. Sí. Y eso, sí. Pues a mí me toca la parte del teatro, que no suele ser la más llamativa. Evidentemente, quien se lleva siempre la palma es rap en este tipo de alumnado, danza urbana. Y ahí estamos Ana y yo, a ver si se apunta alguien a teatro o a artes plásticas. Pero lo cierto es que el taller de teatro... El teatro tiene muchas cosas. Yo, claro, lo voy a defender, evidentemente, ¿no? Y puedo hablar de cómo vivenciar, el ponerte en el lugar del otro, el trabajo en equipo, todas esas frases, ¿no? Llenas y de contenido, y que yo me las creo, ¿no? Cómo de repente se te vienen abajo cuando tienes delante un alumnado que necesita contar y un alumnado que necesita ser escuchado. Claro, yo el planteamiento de teatro no era trabajar texto, evidentemente, no era hacer una obra de teatro, sino que era ir trabajando poco a poco las diferentes áreas teatrales, ¿no? En un primer momento esa desinhibición, pero después ir trabajando todas las áreas, desde el cuerpo, la voz. Y era curioso, ¿no? Porque al principio, cuando empiezas a trabajar, hay ejercicios que son muy, muy surrealistas, que vistos desde fuera, bueno, pues ahora eres una farola, ¿no? Y vas a convertir tu cuerpo en una farola, ¿no? Y te miran todos como diciendo, perdona, ¿dónde estoy? Claro, al final ellos y ellas fueron entrando en esa necesidad de expresar con el cuerpo lo que sentían, lo que anhelaban, lo que deseaban. Era inevitable que siempre se hablase
de la libertad, se hablase de las ventanas, se hablase de lo que pasa afuera, ¿no? Pero llegó un momento también, a partir de los ejercicios, de improvisaciones y de trabajo corporal, en el que también de repente entraron en esa parte más imaginativa y más creativa, ¿no? En ese trabajo en equipo donde terminabas una improvisación, se aplaudían, se felicitaban, ¡buah, tío, esto lo has hecho! Y de repente se fueron creando situaciones, pero sobre todo un ambiente tan creativo, tan artístico, que decía, sí, no sé si realmente les estoy ayudando, ¿no? O de repente estamos construyendo entre todos, a través del cuerpo, a través de la voz, construyendo un espacio donde era curioso, dejaban de ser quienes eran, que era el objetivo, crear un espacio cero, pero no eran, estaban en el aula, pero no eran, dejaban todo en la puerta y luego cuando salían había gente que te decía que bueno, pues todo seguía igual, pero otra gente decía que cuando salían del aula salían diferentes. Y eso es lo mejor que le pueden decir a una persona que cree tanto en el arte como vehículo de crecimiento personal, ¿no? Anécdotas miles, desde hacer una clase con un cuento infantil, que todos lo veían venir, el cuento infantil, y estaban todos... a de repente ese silencio por lo que estaba contando el cuento, ¿no? Y cómo ese silencio fue mucho más importante que cualquier cosa que hubieran podido decir personal, íntima, ese silencio, ¿no? A mí no se me va a olvidar nunca ese momento, ¿no? Esos momentos de compartir situaciones del módulo, pero desde la perspectiva de estoy en otro punto y no desde la perspectiva del interno que es problemático o no lo es. No, lo cuento y lo vivencio para los demás, ¿no? La verdad es que, repito, ha sido de las mejores experiencias. Creo que a ellos y a ellas les hemos dado herramientas, porque luego tiene también su otra parte, ¿no? En el caso de teatro hay un momento en el que ellos van a salir del centro penitenciario y se van a tener que enfrentar a esos prejuicios y a situaciones que a lo mejor no son cómodas, como una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, en el teatro yo les explicaba, ¿no? En las clases, en las herramientas que les iba dando, bueno, el saber qué nos está diciendo el cuerpo de quien nos está entrevistando para ese trabajo, bueno, me va a ayudar también a poder manejar yo la entrevista y no que sea el entrevistador o entrevistadora quien me maneje a mí, ¿no? Y luego hubo un momento con la preparación de la muestra. La muestra de lo que queríamos era unificar todas las disciplinas y llevarlas encima del escenario en una muestra sencilla, pero que de alguna manera ellos y ellas pudieran mostrar lo que habían trabajado. Algunos no querían, otros querían, otros no pudieron, pero la mayoría estaban allí. Y lo que hicimos fue relacionar todo lo que había salido trabajando ese espacio cero en cada una de las disciplinas. La escenografía, como ha dicho Ana, fueron estas cajas, bueno, algunas más, y lo que hicimos fue conformar un espectáculo en el cual cada uno sintiera y formara parte de ese espectáculo, sin que nosotros tuviésemos que intervenir. En mi caso, en el caso de teatro, yo les planteé que escribiesen lo que quisieran y que lo pudiesen recitar o lo pudiesen decir. Y había escritos por parte de ellos y de ellas que eran impresionantes, porque a veces se nos olvida que es cierto que han cometido un delito, es cierto que tienen que pagar ese delito, pero también es cierto que se convierten en personas vulnerables
que están dentro de un espacio tremendamente controlado. Hubo una frase de un alumno de rap que fue el que, bueno, nos inició un poco en esta muestra, que él decía: cuando estaba fuera, yo era libre físicamente, pero mentalmente estaba preso. Ahora estoy preso físicamente, pero soy libre mentalmente. Y esa reflexión probablemente ninguno de los que estamos fuera del centro penitenciario hubiésemos sido capaces de hacerla. Y sí que es cierto que por otras razones y por otro entorno, sí que es cierto que cada uno tenemos nuestra propia prisión, tanto física como mental. Y ellos y ellas fueron capaces de superarlo y de ser libres tanto en danza como en artes plásticas, como en rap, como en teatro, y no hubo ningún tipo de censura por parte de nadie, ni del alumnado, ni tampoco del centro penitenciario. Y la implicación incluso de algunos y de algunas de las funcionarias, ¿no?, del centro era espectacular. No se lo creían y de hecho incluso alguno te decía: pero si la lía cuando... Pues en nuestra clase nunca la lió, y era porque se sentían libres y sobre todo no juzgados, que creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Todo ese proceso terminó encima del escenario. No es lo que os vamos a mostrar, pero la energía que había ese día, la necesidad que había por parte de todas y de todos de compartir lo que habían sentido en las clases y lo que sentían en ese momento fue espectacular, espectacular. Nosotros preparamos un pequeño vídeo para mostrar un poco lo que era el proceso, y es lo que vamos a ver ahora. Y con esto acabamos, creo. Bueno, luego podéis preguntar. ¿Se ha ido? Bueno, otra de las cosas que hicimos en el verano, estuvimos haciendo un taller de comunicación no violenta. En este caso no tenía que ver con Espacio Cero, sino con otro programa que tiene bibliotecas, y que fuimos allí a hacerlo. Y son cuentos, es narración oral, de unos 30 minutos de narración oral, y luego ellos tenían que hacer una serie de actividades, ¿no? Y la necesidad que tienen de expresarse a través del arte es impresionante. O sea, que muchas veces, pues esos prejuicios, ¿no?, que ves al interno o a la interna y dices, y luego de repente es capaz de escribirte una poesía o de escribir un texto, que ya quisiera yo a veces tener esa capacidad, ¿no?, de expresar, ¿no? Ahí ha salido, ¿no? Espacio Cero. Bueno, decir que no están todos, porque no todos nos dieron permiso para poder grabarles. Entonces, bueno, lo hicimos con las personas que sí que nos dieron autorización, tanto para que pudiesen salir, bueno, no muy, no muy cerca, pero bueno, una muestra de lo que se hacía y de lo que hemos trabajado dentro, pues ahí está. Y también comentar, perdón, que el cartel de la propia muestra lo diseñó uno de los participantes de artes plásticas, que dedicó un gran tiempo a diseñarlo él, y luego fue la portada de la muestra. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, ahora abrimos un espacio, si hay algún comentario, alguna duda, pregunta que nos queráis hacer o compartir. Te dejan un... ¿Está previsto que repetirla? Sí, sí, sí. De hecho, en breve empezamos de nuevo. Y además, bueno, con una incorporación posible que sería introducir también la disciplina de cine, que sería la bomba en pepitoria, porque es un poco cerrar ese círculo, ¿no?, de expresión con el cine. Vale. Muchas gracias por compartirla. Hola, buenas tardes. La verdad es que ha estado muy bien. Me ha hecho mucha gracia. Pero me gustaría saber que además de... porque me imagino que tendrán pues unas disciplinas en la cárcel, tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Y luego no sé si tendrán talleres, pero de otro tipo, pues no sé, como para profesionales o como para actividades que se suele hacer, pues talleres de carpintería, de mecánica, de no sé qué. Pues me imagino que... Y esto es la parte artística, si dijésemos, ¿no? Una faceta distinta en el ser humano, ¿no? Que no sé si es muy fácil entrar en una cárcel ofreciendo lo que vosotras ofrecéis. No sé si es fácil... Y si es como una carrera, por ejemplo, pues dices, es un año que se hace un poco, se pierde un rato el tiempo, pero no... O si los demás quieren seguir aprendiendo y si os piden, no sé, saber un poco cuál es su sentir y su pensar y su deseo de seguir en esto, porque claro, dependerá también los años que esté uno en la cárcel, o si se va a ir pasado mañana, pues igual deja esto. Por eso que vuestro trabajo es bastante delicado, bastante, no sé, creo que es por eso que me hace gracia que no sé qué plan tenéis vosotras y cómo lo viven los de dentro, ¿no? Esto. Sí que tienen talleres educativos, además de todo tipo, es decir, que desde la ESO hasta si están en la universidad o tienen talleres deportivos. Lo que les faltaba, digamos, es independientemente, de esa formación académica que pueden obtener esa parte artística que cada uno tenemos el talento que tenemos, vete tú a saber, ¿no? Igual de repente alguno o alguna descubre que lo suyo es, ¿no? La pintura, el mural, el graffiti, ¿no? Pero sí que es cierto que son herramientas a nivel de crecimiento personal muy importantes y muy interesantes. El poder pensar, el poder respirar antes de hacer algo, el ponerte delante de un folio en blanco y decir, ¿y ahora qué hago con este folio? O bailar o expresar a través del rap. Y eso es enfrentarte contigo. Y es una parte importante en el proceso de rehabilitación de los internos y de las internas. No es terapia lo que estábamos haciendo, no hemos entrado en un terreno que no nos compete a ninguna de las cuatro, es formación artística, ejercicios, se baila de esta manera, el cuerpo se mueve de esta manera, las improvisaciones las hacemos así, no hemos entrado en eso, pero el valor terapéutico está evidentemente, ¿no? Y la idea es continuar, evidentemente. Como todo, va a depender de... No va a depender de nosotras, sino que va a depender, bueno, pues de la sensibilidad que pueda tener, el organismo competente para sustentarlo. Ellos y ellas lo piden. Esta mañana hemos estado Ana y yo, que hemos ido a coger las cajas.
Y la verdad es que ha sido un momento súper chulo, ¿no? Encontrarnos con algunos de ellos. En este caso eran internos, no hemos visto internas, pero ha sido muy chulo, ¿no? Porque han pensado que ya íbamos a dar las clases y ya, empezamos ya, pero si no han mandado la instancia y tal. Y bueno, pues decirles que sí, que volvíamos, que empezábamos ahora, a finales de octubre y tal. Bueno, pues sí. Porque también está esa otra parte de la que éramos totalmente conscientes. Son 2 horas que no están en el módulo. O sea, quiero decir, son 2 horas que tienen algo para hacer. Y lo que pasa que, claro, entre estar en el módulo e irme a echar un baile, pues me voy a echar un baile. Entre ese pensamiento y luego descubrir que les sirve, que lo necesitan y que disfrutan, esa es la satisfacción, ¿no? Es cierto que entrar en el centro penitenciario acogota un poco. Sí que es cierto que el primer día dices, a ver qué pasa, estamos solas, cada una en el aula está sola con su alumnado, ¿no? Y claro, al principio, evidentemente. El primer día, yo creo que el segundo, cuando ya no. O sea, no tienes la sensación de que estás en un sitio, hombre, a no ser que mires por la ventana, claro, y veas las concertinas y entonces dices, vale. Pero al final se consigue crear y ellos te ayudan muchísimo. O sea, te ayudan un montón en el aula. Un montón. Si alguno por lo que sea está revuelto y dice algo que no debería, enseguida hay otro que le dice, va tío, va, no sé qué, o ven, vamos a hablar un momento. O sea, es una pasada, una pasada. ¿Sí? No sé si... Sí, al final, sobre todo, bueno, pues también con el baile y así se notaba esa demanda de movimiento, ¿no? Al final, cuando estás encerrado no hay movimiento, estás entre paredes. Y eso se notaba, era una energía de primeras, de la mañana además, ¿no? Y eso se nota, ya no era solo que por supuesto lo hemos dado, que es una técnica, ¿no? Como toda disciplina, tiene que tener una técnica, una teoría, ¿no? Que hay que aprender para poder luego hacer la práctica. Pero quitando esa parte, ¿no? Al final, sobre todo estas disciplinas, lo que hacían era pues eso, soltar esa parte que no esa frustración, ¿no? Por lo menos en el baile, esa energía del cuerpo, ¿no? Que muchas veces nosotros cuando tenemos un día agarrotado de cosas, ¿no? Necesitamos como soltarnos, ¿no? Quitarnos de encima ese agobio. Pues al final, también pensando en personas que están encerradas y en un mismo bucle, ¿no? Yo muchas veces digo, si me paso todo el fin de semana en casa, se me cae la casa encima, ¿no? La verdad, porque estás todo el rato en bucle con ciertos pensamientos. Entonces, al final están en una situación que es difícil mentalmente, sobre todo, y en ese proceso de, bueno, por lo menos no me quedo aquí sentado y ya está, y me voy a echar unos bailes, al final luego pues muchos decían, es que me siento mejor, necesitaba esta clase ya independientemente de si me sale bien la coreografía o no, necesitaba soltar, ¿no? Moverme y demás. Sobre todo también gente que no ha bailado también, que eso llama mucho más la atención, de personas que no se han movido, que no han querido bailar o que les da cosa o más apuro, ¿no? Y ciertos movimientos y no sé qué, ¿no? Pero luego al final se creaba una energía de querer estar bien, de querer disfrutar, de querer pasarlo bien, de querer olvidarse de lo que está detrás de esa puerta, que vuelves otra vez a la realidad. Y eso se notaba. Entonces todo eso nos lo han transmitido en cada sesión, que no es solo una formación, ¿no? Que al final sirve este tipo de disciplinas para sentirnos mejor. Sí. A mí me gustaría acabar con un escrito de uno de los internos. Está grabado en audio porque no se le grabó físicamente, pero yo creo que él sí que refleja de alguna manera lo que sentía, ¿no? Jorge. Sí. Libertad, muy difícil de definir. Tras los muros de este infierno, solo con mi mente libre puedo ir.
aunque pasen 2 veranos y 3 inviernos. Hay días más que de color gris, pero no derrumban nuestros sueños, soñando con el día para terminar de cumplir. Ni oprimiéndonos en una celda dejaremos de sonreír. Cada noche es una lucha mirando la luna, recordando que mañana será otro día, añorando mi cama como un bebé durmiendo en su cuna. La libertad no tiene precio ni se fía. Yo me equivoqué, como muchos de nosotros. Por eso pagamos un precio alto a la libertad. En todo caso, no nos juzguen como monstruos, porque en mis principios entra la lealtad y la igualdad. Ya no le pido a Dios, Él no se mete en esto. Solo creo en cada salmo que proyecto. Por poco me matan, por caminar torcido sin pretexto. Y ojalá que entiendan el contexto. Nunca decaigas, aunque estés a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, librarte de ataduras, retomar el vuelo. No te frustres, que la vida es eso, continuar el camino del viaje, lograr tus sueños, romper el tiempo, sacar los escombros para el azul del cielo ver. Muchas gracias. Gracias. Gracias.